¿Qué se necesita para que un hombre mate a 300 en un día? La respuesta no es lo que tú esperas. No fue ambición, no fue maldad, no fue locura. Pero ¿qué pasó para que Rodolfo Fierro fuera conocido como el carnicero? Durante los primeros 20 años de su vida, jamás mostró señales de violencia. Era el más mimado y querido de 7 hermanos, un joven educado que destacaba en matemáticas y era conocido por su carácter tranquilo. Se convirtió en un marido que conoció la felicidad perfecta, un padre que descubrió lo que significaba amar más que a su propia vida y, sin embargo, terminó siendo la pesadilla de la Revolución Mexicana. ¿Cómo pasó? Les voy a contar la historia completa de un hombre sin miedo, de un corazón que se transformó de fuego en hielo, un hombre que México nunca supo si debía admirar o temer. Y tú estás a punto de decidir por ti mismo. Tú estás escuchando el canal Legendarios del Norte. Dime desde qué ciudad nos estás oyendo, dale like al video y ahora sí, vamos a comenzar. 1885. Una mañana como cualquier otra en Charay, un pueblito perdido en las montañas sinaloenses, donde el tiempo parecía haberse detenido desde la colonia. Rosa López Castro, una muchacha de apenas 16 años, caminaba hacia la iglesia del pueblo cargando un bulto que cambiaría la historia de México. Ella no lo sabía, por supuesto. ¿Cómo podría saberlo? Solo estaba abandonando a un bebé. El niño había nacido de sus entrañas y de la semilla de Víctor Félix, un hombre que se había esfumado como el humo del tabaco cuando supo de la preñez. Rosa López caminaba despacio, no por el peso del bebé, sino por el peso de la decisión. Cada paso hacia la iglesia era un paso hacia el abandono de su propia sangre. Pero Rosa López Castro no tenía opciones. Una criada soltera con un hijo bastardo en el Sinaloa de 1885 no tenía futuro. Así que cuando llegó a las puertas de la iglesia y depositó al niño envuelto en un rebozo gastado, no sabía que estaba entregando al mundo el futuro carnicero de Pancho Villa. Gumersindo Fierro y su esposa Venancia encontraron al bebé esa misma mañana. Habían ido a misa temprano, como todos los días, y ahí estaba, un niño de ojos claros y llanto fuerte que parecía reclamar su lugar en el mundo. Venancia tomó al bebé en sus brazos y en ese momento selló el destino de miles de hombres que aún no habían nacido. «Es una señal de Dios», le dijo a su marido. «Dios nos manda un hijo». Y Gumersindo, que era un hombre bueno con corazón de padre, asintió. Llevaron al niño a su casa, lo bautizaron con el nombre de Rodolfo y le dieron su apellido, Fierro. La ironía del destino es despiadada. Ese apellido, Fierro, que significa hierro en español, resultaría ser profético, porque Rodolfo Fierro tendría un corazón de hierro, una voluntad de hierro y manos que empuñarían el hierro de las pistolas con una destreza que aterrorizaría a México entero. Pero por ahora, Rodolfo era solo un niño, y no cualquier niño. Era el más querido de los 7 hijos de la familia Fierro. Gumersindo y Venancia lo mimaron como si quisieran compensar el abandono que había sufrido al nacer. Le dieron los mejores bocados en la mesa, la ropa más nueva, los juguetes más bonitos. Rodolfo creció sabiendo que era especial, sabiendo que era amado, pero también sabiendo, en algún rincón oscuro de su mente infantil, que no era como los demás, porque los demás niños tenían historias de cuando nacieron. Rodolfo solo tenía el silencio de una mañana en la iglesia. En la escuela primaria de Charay, Rodolfo destacaba en matemáticas. Tenía una mente rápida para los números, una capacidad natural para calcular que años después usaría para contar cadáveres con la misma frialdad con que contaba centavos. Pero también mostraba otras cualidades. Era valiente hasta el punto de la temeridad. Cuando los otros niños corrían de los toros que pastaban cerca de la escuela, Rodolfo se quedaba firme, mirándolos a los ojos con esa mirada intensa
que ya entonces tenía algo perturbador. Fue en el teatro escolar donde Rodolfo tuvo su primer encuentro con el poder de vida y muerte. La escuela representaba el fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas de Querétaro, y el niño Rodolfo fue elegido para interpretar a Benito Juárez. Pero más que eso, fue él quien dirigió el pelotón de fusilamiento que ejecutó al emperador. Era solo una obra de teatro, pero cuando Rodolfo gritó ¡Fuego!, y los otros niños apuntaron sus rifles de palo hacia el niño que interpretaba a Maximiliano, algo despertó en su interior, algo que dormiría por años, esperando el momento preciso para despertar. Los maestros y los padres de familia aplaudieron la representación. «Cuando seas general», le decían a menudo a Rodolfo, y el niño sonreía sin saber que esas palabras eran una profecía, porque Rodolfo Fierro llegaría a ser general. Un general que haría que el fusilamiento de Maximiliano pareciera un juego de niños. Los años pasaron en Charay como pasan en todos los pueblos pequeños, despacio, predeciblemente, con el ritmo de las cosechas y las lluvias. Rodolfo creció fuerte y alto, con esa complexión robusta que heredan los hombres del norte de México. Su cara redonda conservaba algo infantil, pero sus ojos claros habían desarrollado una intensidad eléctrica que incomodaba a quienes lo miraban directamente. Era como si pudiera ver a través de las personas, como si pudiera leer sus secretos, sus miedos, sus debilidades. Gumersindo Fierro estaba orgulloso de su hijo adoptivo. Cuando Rodolfo cumplió 15 años, le regaló su primer caballo, un Pinto moteado que el muchacho bautizó simplemente como Pinto. Rodolfo y Pinto se convirtieron en una sola entidad. El joven jineteaba con una destreza natural que dejaba boquiabiertos a los vaqueros más experimentados. Podía montar a pelo. Podía hacer que el caballo obedeciera con apenas un movimiento de las riñas. Podía galopar a velocidades que parecían suicidas por terrenos que otros consideraban intransitables. Pero la felicidad de Rodolfo, como toda felicidad verdadera, tenía fecha de caducidad. En 1900, cuando tenía 15 años, Gumersindo Fierro murió de una fiebre que se lo llevó en 3 días. El hombre que había sido su padre, su guía, su ejemplo de bondad, se esfumó como el humo, dejando a Rodolfo huérfano por segunda vez en su vida. Esta vez, el abandono no fue voluntario. Esta vez, Rodolfo entendió lo que significaba perder a alguien que se ama. Y esa comprensión, esa primera experiencia real con la muerte y la pérdida, plantó una semilla oscura en su corazón. Una semilla que crecería alimentada por tragedias futuras, hasta convertirse en el árbol venenoso de su crueldad. 2 años después de la muerte de Gumersindo, Rodolfo tomó la decisión que marcaría el resto de su vida. A los 17 años, con Pinto como única compañía, se despidió de Venancia y de sus hermanos adoptivos y partió hacia Cananea, Sonora, en busca de trabajo y de un futuro que parecía más prometedor que las montañas silenciosas de Sinaloa. Cananea, en 1902, era un hervidero de oportunidades y tentaciones. Las minas de cobre americanas habían convertido al poblado en un imán para aventureros, trabajadores, buscavidas y soñadores de todo México. Rodolfo llegó con los ojos muy abiertos y la mente dispuesta a absorber todo lo que ese mundo nuevo podía enseñarle. Y Cananea fue una universidad cruel, pero efectiva. Fue en Cananea donde Rodolfo descubrió 3 vicios que lo acompañarían hasta la tumba: el whisky, las cartas y las peleas de gallos. Pero más que vicios, estos fueron instrumentos de educación. En las cantinas de Cananea, Rodolfo aprendió a leer a los hombres como leía los números en la escuela de Charay. Aprendió que la mayoría de los hombres son cobardes cuando se les mira directamente a los ojos. Aprendió que el miedo es un idioma universal que todos entienden sin necesidad de palabras. Aprendió que quien está dispuesto a llegar más lejos siempre gana. Y
y sobre todo, aprendió a beber. El whisky se convirtió en su compañero constante, no para olvidar, sino para recordar. Cada trago le recordaba lo que había perdido, y cada recuerdo alimentaba una rabia fría que crecía en su interior como un tumor. Rodolfo bebía para sentir, para mantener viva la llama de su dolor, porque había descubierto que el dolor era poder. El hombre que ya no tiene nada que perder es el hombre más peligroso del mundo. En las peleas de gallos, Rodolfo encontró una metáfora perfecta para la vida. Dos criaturas enjauladas, obligadas a matarse mutuamente mientras los hombres apostaban por cuál sería el último en pie. Años después, cuando organizara sus propias peleas con prisioneros humanos, recordaría las lecciones aprendidas en los palenques de Cananea. El espectáculo de la muerte puede ser más adictivo que cualquier droga. Pero Cananea también le enseñó otras cosas. Le enseñó disciplina cuando se alistó en las filas de trabajadores mineros. Le enseñó organización cuando participó en las primeras protestas laborales que sacudirían México en los años siguientes. Le enseñó que la violencia, bien administrada, podía ser más efectiva que cualquier negociación. 3 años después de llegar a Cananea, Rodolfo había crecido no solo en edad, sino en experiencia. Ya no era el muchacho inocente de Charay. Era un hombre de 20 años, con los ojos endurecidos por lo que había visto y las manos endurecidas por lo que había hecho. Cuando decidió mudarse a Hermosillo en busca de mejores oportunidades, ya llevaba dentro de sí todos los ingredientes necesarios para convertirse en lo que el destino tenía preparado para él. Hermosillo, en 1905, era la capital de Sonora, una ciudad próspera donde un joven ambicioso podía hacer carreras y tenía las agallas suficientes. Rodolfo las tenía. Se alistó en el cuerpo de rurales, la Policía Federal Montada de México, bajo el mando de Luis Medina Barrón. Los rurales eran la mano dura del gobierno de Porfirio Díaz, hombres duros para tiempos duros, y Rodolfo encajó como si hubiera nacido para estar ahí. En los rurales, Rodolfo encontró su vocación. Tenía las habilidades naturales que la corporación buscaba. Era un jinete excepcional, era valiente hasta la temeridad, tenía buena puntería con las armas de fuego, y sobre todo tenía esa cualidad indefinible que separa a los hombres de acción de los simples soñadores. Cuando le daban una orden la cumplía, sin preguntas, sin dudas, sin remordimientos. Sus superiores notaron rápidamente su potencial. Rodolfo Fierro era el tipo de hombre que podían enviar a resolver problemas difíciles con la certeza de que regresaría con la misión cumplida. No importaba qué tan desagradable fuera la tarea, no importaba qué tan peligrosa, no importaba qué tan moralmente ambigua, Fierro la hacía, pero el destino, como siempre, tenía otros planes. En 1905, el vicepresidente de México, Ramón Corral, nativo de Sonora, viajó a Hermosillo en una visita oficial. Las autoridades organizaron un gran baile en el Palacio de Gobierno para honrar al distinguido visitante. Fue un evento al que asistió toda la sociedad hermosillense, desde los hacendados más ricos hasta los funcionarios de menor rango. Y fue ahí, en medio de la música y las luces, donde Rodolfo Fierro conoció a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Luz de Sens Peralta tenía 19 años y era hija de don Pedro de Sens, uno de los comerciantes más acomodados de Sonora. Era hermosa con esa belleza serena de las mujeres bien educadas del norte de México. Alta, de piel clara, con ojos oscuros inteligentes y una sonrisa que prometía mundos de felicidad. Cuando Rodolfo la vio por primera vez, cruzando el salón de baile con un vestido azul que parecía capturar toda la luz de los candelabros, supo que había encontrado su razón de vivir. El problema era que un guardia raso de los rurales no tenía ninguna posibilidad de cortejar a la hija de una familia prominente.
Don Pedro de Sens no iba a entregar a su hija a un hombre sin posición social, sin dinero, sin futuro garantizado. Pero Rodolfo Fierro nunca había aceptado un no como respuesta definitiva. Don José María Paredes, uno de sus superiores en los rurales, vio el dilema del joven y decidió ayudarlo. Habló con sus contactos, movió los hilos necesarios y logró que ascendieran a Rodolfo al grado de teniente. Con su nuevo rango, Fierro se sintió con la autoridad moral suficiente para acercarse a don Pedro de Sens y pedirle formalmente la mano de su hija. La petición fue aceptada. Don Pedro había hecho sus investigaciones sobre el joven teniente y había quedado satisfecho. Rodolfo Fierro era un hombre de trabajo, sin vicios evidentes más allá de la afición al whisky que compartían la mayoría de los hombres de la región, y con un futuro prometedor en la Corporación de Rurales. Además, Luz había dejado claro que sus sentimientos hacia Rodolfo eran correspondidos. El 22 de noviembre de 1906, en la iglesia principal de Hermosillo, Rodolfo Fierro y Luz de Sens se casaron ante Dios y ante los hombres. Fue la ceremonia más hermosa que había visto Hermosillo en años. Luz estaba radiante con su vestido blanco importado de la Ciudad de México. Rodolfo, con su uniforme de gala de los rurales, parecía un príncipe de cuento de hadas. Esa noche, en la casa que don Pedro había regalado a los recién casados como dote, Rodolfo Fierro fue completamente feliz. Por primera vez en su vida tenía todo lo que había soñado. Una mujer que lo amaba, una familia que lo respaldaba, un futuro que se veía brillante y prometedor. Si la historia hubiera terminado ahí, Rodolfo Fierro habría pasado a la posteridad como un buen hombre que vivió una vida tranquila en Sonora. Pero la historia apenas comenzaba. Con el respaldo económico de la familia de Sens, Rodolfo abandonó los rurales y se dedicó a los negocios. Era buen administrador, tenía ojo para las oportunidades y su reputación de hombre serio le granjeó la confianza de comerciantes y hacendados. La vida le sonreía. Y cuando Luz le anunció que estaba esperando un hijo, Rodolfo sintió que el círculo de su felicidad estaba completo. El 28 de agosto de 1907 nació María de la Luz Agustín Fierro. La niña recibió como tercer nombre Agustín, tradicionalmente masculino, porque había nacido el día de San Agustín. Pero para Rodolfo eso no importaba. Su hija era perfecta. Tenía los ojos claros de su padre y la sonrisa serena de su madre. Cuando la sostuvo en brazos por primera vez, Rodolfo Fierro supo lo que significaba amar a alguien más que a la propia vida. Durante 4 meses, Rodolfo vivió en el paraíso. Se levantaba cada mañana para contemplar a su esposa, amamantando a su hija. Pasaba las tardes jugando con la niña, cantándole las canciones que recordaba de su infancia en Charay, contándole historias de aventuras que algún día vivirían juntos. Luz había recuperado su salud después del parto y estaba más hermosa que nunca. Hablaban de tener más hijos, de comprar un rancho más grande, de viajar a la Ciudad de México para que la niña conociera la capital. Pero el destino no había terminado de educar a Rodolfo Fierro. Le faltaba aprender la lección más importante, que todo lo que se ama puede perderse en un instante. El 18 de diciembre de 1907, exactamente 4 meses después del nacimiento de su hija, Luz de Sens de Fierro cerró los ojos para siempre. Las complicaciones postparto que habían parecido menores se convirtieron de repente en una infección que los médicos no pudieron controlar. En 24 horas, Luz pasó de estar jugando con su hija a estar agonizando en una cama empapada de sudor y sangre. Rodolfo estuvo a su lado hasta el final. Sostuvo su mano mientras ella deliraba de fiebre. Le susurró palabras de amor mientras ella luchaba por respirar. Le prometió que cuidaría de su hija mientras ella se despedía de la vida con una sonrisa que trataba de ser tranquilizadora.
Cuando Luz exhaló su último aliento, algo se rompió dentro de Rodolfo con un ruido que solo él pudo escuchar. Enterraron a Luz en el cementerio de Hermosillo un día gris de diciembre que parecía haber sido diseñado especialmente para funerales. Rodolfo no lloró durante la ceremonia. Se quedó de pie junto al ataúd, sosteniendo a su hija en brazos, mirando cómo bajaban a su esposa a la tierra con una expresión que no revelaba nada de lo que sentía por dentro. Pero quienes lo conocían sabían que algo había cambiado en él. Sus ojos claros habían perdido la calidez que habían tenido durante los meses de felicidad. Ahora brillaban con una frialdad que daba escalofríos. Rodolfo regresó a casa con su hija y trató de seguir viviendo. Contrató a una nodriza para que alimentara a María de la Luz. Aprendió a cambiarle los pañales, a arrullarla cuando lloraba, a inventar juegos que la hicieran reír. Pero por las noches, cuando la niña dormía, Rodolfo se sentaba en la mecedora que había sido de Luz y bebía whisky hasta que el dolor se volvía soportable. Durante 10 meses, padre e hija vivieron solos en la casa que había sido el nido de amor de los Fierro. Rodolfo descubrió que podía amar a su hija con una intensidad que compensaba la ausencia de su madre. María de la Luz se convirtió en el centro de su universo, la razón de levantarse cada mañana, el único punto de luz en la oscuridad que había invadido su alma. Pero el destino aún no había terminado con él. El 19 de octubre de 1908, María de la Luz Agustín Fierro murió en brazos de su padre. Una fiebre infantil que había comenzado como un resfriado común se convirtió en pocas horas en una enfermedad mortal que ni los médicos ni las oraciones pudieron detener. La niña de apenas 14 meses murió mirando a su padre con esos ojos claros que eran idénticos a los suyos, como si tratara de consolarlo con la mirada. Esta vez, Rodolfo Fierro sí lloró. Lloró como no había llorado nunca. Ni siquiera cuando murió Gumersindo, ni siquiera cuando murió Luz. Lloró con una desesperación que asustó a quienes lo escucharon, con un dolor tan profundo que parecía venir del centro mismo de la tierra. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que no le quedó voz, hasta que no le quedó alma. Enterraron a María de la Luz junto a su madre en el cementerio de Hermosillo. Rodolfo mandó construir una lápida de mármol blanco con una inscripción que decía simplemente Luz de Sens de Fierro y María de la Luz Agustín Fierro, madres e hijas por toda la eternidad. Pero las palabras de mármol no podían expresar lo que realmente había muerto con esas dos mujeres, la capacidad de Rodolfo Fierro para sentir compasión. Después del funeral, Rodolfo vendió la casa, vendió los negocios, vendió todo lo que le recordara su vida anterior. Con el dinero en el bolsillo y el corazón convertido en piedra, se fue de Hermosillo para nunca regresar. Lo que había muerto con su esposa y su hija no era solo su felicidad, era su humanidad. Durante los siguientes 4 años, Rodolfo Fierro vagó por el norte de México como un alma en pena. Trabajó en minas, en ranchos, en ferrocarriles. Bebía para olvidar, y cuando no podía olvidar, bebía para recordar. Se metía en peleas de cantina que terminaban con sangre en el suelo y cicatrices en su cuerpo. Buscaba la muerte en cada pelea, pero la muerte parecía huir de él como si supiera que aún le quedaban cosas por hacer en este mundo. Fue durante esa época de vagabundeo cuando Rodolfo encontró trabajo como maquinista del ferrocarril del Pacífico Sur. Era un trabajo que requería concentración y responsabilidad, 2 cualidades que le ayudaban a mantener la cordura durante las horas de servicio. Conducir una locomotora le daba una sensación de poder y control que había perdido en otros aspectos de su vida. Cuando estaba en la cabina de la máquina con las manos en los controles y los ojos fijos en las vías que se extendían hacia el horizonte,
Rodolfo Fierro podía imaginar que tenía un destino, que iba hacia alguna parte, que su vida todavía tenía sentido. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Y esos planes incluían un encuentro que cambiaría no solo la vida de Rodolfo Fierro, sino la historia entera de México. El 4 de junio de 1912, Rodolfo Fierro recibió la orden de conducir un tren especial desde Chihuahua hasta la Ciudad de México. El tren llevaba un pasajero muy particular, un prisionero político que había sido condenado a muerte por robo de una yegua, pero cuya sentencia había sido conmutada por prisión gracias a la intervención del presidente Francisco I. Madero. El prisionero se llamaba Doroteo Arango, aunque ya había comenzado a usar el nombre que lo haría famoso: Francisco Villa, Pancho Villa. Rodolfo no sabía quién era su pasajero cuando el tren partió de Chihuahua esa mañana. Para él, Villa era simplemente otro reo que tenía que transportar a la capital. Los dos hombres no cruzaron palabra durante el viaje. Villa viajaba esposado en un vagón custodiado por soldados federales. Rodolfo viajaba en la cabina de la locomotora, concentrado en mantener el tren en horario y en las vías correctas. Pero el destino es irónico. Durante esas horas de viaje, las dos figuras más legendarias de la Revolución Mexicana compartían el mismo espacio sin conocerse, sin saber que sus vidas se entrelazarían de manera indisoluble, sin imaginar que uno se convertiría en el jefe y el otro en su brazo ejecutor más temido. Si alguien hubiera podido ver el futuro en ese tren, habría visto dos hombres, uno que estaba perdiendo todo y otro que estaba a punto de ganarlo todo. Uno que había conocido el amor y lo había perdido. Otro que conocería el poder y lo perdería también. Uno que se convertiría en leyenda por su valentía. Otro que se convertiría en leyenda por su crueldad. Pero por ahora solo eran un maquinista y un prisionero compartiendo un viaje hacia la Ciudad de México. Villa llegó a la prisión de Lecumberri como estaba planeado. Rodolfo regresó a Hermosillo y siguió con su vida de maquinista, sin saber que había participado en uno de los encuentros más significativos de la historia mexicana. Pero el encuentro había ocurrido y las semillas del futuro ya estaban plantadas. Un año después, en septiembre de 1913, esas semillas comenzarían a germinar. La Revolución Mexicana había estallado finalmente. Francisco I. Madero había sido asesinado por órdenes de Victoriano Huerta, quien se había convertido en dictador. Por todo el país, hombres con ideas de libertad y justicia se alzaban en armas contra el régimen huertista. En el norte, Pancho Villa había escapado de prisión y había formado la División del Norte, que se convertiría en la fuerza revolucionaria más temida y respetada de México. Y en Hermosillo, Rodolfo Fierro decidió que ya había llorado suficiente. Fue Tomás Urbina quien reclutó a Rodolfo para la causa revolucionaria. Urbina era un general villista, mestizo tarahumara, que había conocido a Rodolfo durante sus años de vagabundeo y había quedado impresionado por su frialdad, su valentía y su absoluta falta de miedo a la muerte. Cuando Urbina comenzó a formar su brigada dentro de la División del Norte, recordó al maquinista de ojos claros que parecía estar buscando una razón para morir. «La revolución necesita hombres como tú», le dijo Urbina a Rodolfo cuando lo visitó en Hermosillo. «Hombres que no tengan nada que perder». Rodolfo miró a Urbina con esos ojos que ya habían perdido toda calidez humana. «No tengo nada que perder», confirmó, «pero sí tengo mucho que cobrar». Urbina entendió inmediatamente a qué se refería. Rodolfo Fierro se uniría a la revolución no por ideales de justicia o libertad. Se uniría para cobrar la deuda que la vida le debía. Y esa deuda sería pagada con sangre. Así fue como en septiembre de 1913, Rodolfo Fierro se despidió para siempre de su vida como maquinista y se convirtió en soldado de la División del Norte.
Comenzó como pagador de la brigada de Urbina, encargado de distribuir los sueldos entre los combatientes. Era un trabajo administrativo que requería honestidad y precisión matemática, dos cualidades que Rodolfo poseía. Pero desde el primer día, tanto Urbina como sus hombres supieron que Rodolfo Fierro no había nacido para llevar libros de contabilidad. Había algo en su manera de caminar, en su forma de mirar, en el modo como sus manos se movían instintivamente hacia las pistolas cuando escuchaba ruidos sospechosos que revelaba su verdadera naturaleza. Rodolfo Fierro era un depredador nato, y los depredadores no prosperan llevando cuentas, prosperan cazando. Su primera oportunidad llegó a las pocas semanas de haberse alistado. La brigada de Urbina había recibido la misión de hostigar a las fuerzas federales en los alrededores de Chihuahua, y Rodolfo pidió permiso para participar en las acciones de combate. Urbina accedió, curioso por ver de qué estaba hecho realmente su nuevo pagador. Lo que vio lo dejó sin palabras. En su primer enfrentamiento armado, Rodolfo Fierro mostró una combinación de valor temerario y frialdad calculadora que impresionó hasta a los veteranos más curtidos. No solo no mostró miedo bajo el fuego enemigo, sino que parecía sentirse más cómodo en medio de las balas que en la tranquilidad del campamento. Sus movimientos eran precisos, sus decisiones rápidas, su puntería letal. Y cuando todo terminó y contaron los muertos del lado federal, Rodolfo había cobrado más vidas que cualquier otro combatiente de la brigada. Pero no fue solo su efectividad lo que impresionó a Urbina, fue su actitud. Mientras los otros soldados celebraban la victoria o se compadecían de los enemigos caídos, Rodolfo simplemente recargaba sus pistolas y preguntaba cuándo sería la siguiente batalla. No mostraba alegría por la victoria ni tristeza por la muerte. Solo una satisfacción fría, como la de un hombre que había encontrado finalmente su vocación verdadera. A partir de ese día, Rodolfo Fierro ya no fue el pagador de la brigada. Se convirtió en lo que había nacido para ser, un soldado. Más que eso, se convirtió en un instrumento de guerra, y así llegamos al día que definiría para siempre el destino de Rodolfo Fierro, el día que lo transformaría de soldado en leyenda, el día que lo presentaría ante Pancho Villa como algo más que un simple combatiente. 23 de noviembre de 1913, Batalla de Tierra Blanca. La División del Norte, con 5.500 hombres bajo el mando de Pancho Villa, se enfrentaba a 7.000 soldados federales en una batalla que decidiría el control de Chihuahua. Era el tipo de enfrentamiento que definía el rumbo de las revoluciones. Una apuesta de todo por todo, donde el ganador se quedaría con la iniciativa y el perdedor sería destruido. Antes del inicio de la batalla, Villa había enviado a Rodolfo con un pequeño destacamento al sur para destruir las vías del ferrocarril y obligar al ejército federal a detenerse. Era una misión técnica que requería conocimiento de ferrocarriles, y Rodolfo era el hombre perfecto para ejecutarla. Su trabajo como maquinista le había enseñado no solo cómo funcionaban los trenes, sino también cómo podían ser detenidos de manera definitiva. La misión fue cumplida con la precisión de un relojero. Rodolfo y sus hombres volaron varios tramos de vía con dinamita, creando obstáculos que obligarían al ejército federal a detenerse exactamente donde Villa los quería. Pero lo que siguió después fue lo que convirtió a Rodolfo Fierro en leyenda. Los revolucionarios habían preparado una trampa diabólica. Lanzaron una locomotora cargada de dinamita contra el tren federal estacionado. La explosión fue ensordecedora, visible desde kilómetros de distancia, y mató a un número indeterminado de soldados federales. Los supervivientes, aterrorizados y confundidos, corrieron hacia los vagones que habían quedado intactos, esperando escapar en una locomotora de reserva.
Fue entonces cuando comenzó el espectáculo que haría de Rodolfo Fierro una leyenda viviente. Los maquinistas federales lograron poner en marcha la locomotora de reserva y comenzaron a huir con los vagones llenos de soldados supervivientes. Era una fuga desesperada, pero parecía que podrían lograrlo, hasta que apareció Fierro. Montado en su caballo, Rodolfo Fierro salió persiguiendo al tren como si fuera un vaquero persiguiendo ganado cimarrón. Pero no era ganado lo que perseguía. Era una máquina de hierro moviéndose a toda velocidad, con la desesperación de hombres que sabían que la muerte los seguía de cerca. Los soldados federales que iban en los vagones miraron por las ventanas y vieron algo que sus mentes se negaban a aceptar. Un hombre a caballo alcanzando un tren en movimiento. No era posible, no era humano, pero estaba sucediendo ante sus ojos. Rodolfo espoleó su caballo hasta el límite de sus fuerzas. El animal respondió como si entendiera que su jinete no aceptaría un fracaso. Poco a poco, centímetro a centímetro, el caballo fue acortando la distancia con el tren. Los federales comenzaron a disparar desde las ventanas, pero Fierro parecía protegido por alguna fuerza sobrenatural. Las balas silbaban a su alrededor sin tocarlo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Rodolfo hizo algo que ningún hombre cuerdo habría intentado. Saltó de su caballo al tren en movimiento. Aterrizó en el techo del último vagón con la agilidad de un gato y la determinación de un demonio. Los soldados federales que estaban dentro escucharon el ruido de botas corriendo por encima de sus cabezas y supieron que su hora había llegado. Pero aún no sabían cuán terrible sería esa hora. Rodolfo corrió por los techos de los vagones como si fuera tierra firme. Su equilibrio era perfecto, sus movimientos precisos, su objetivo claro. Saltó de vagón en vagón hasta llegar a la locomotora, donde los maquinistas federales trataban desesperadamente de aumentar la velocidad para escapar de esa pesadilla que los perseguía. Cuando Rodolfo apareció en la cabina de la locomotora con sus pistolas en las manos, los maquinistas supieron que habían visto la cara de la muerte. No tuvieron tiempo de suplicar, no tuvieron tiempo de rezar, no tuvieron tiempo de nada. 2 disparos, 2 cuerpos que caían, y la locomotora comenzó a detenerse lentamente hasta quedar inmóvil. Los soldados federales supervivientes fueron ejecutados en el lugar. No hubo prisioneros, no hubo clemencia, no hubo piedad. Solo muerte rápida y eficiente administrada por un hombre que había encontrado finalmente su elemento natural. Cuando Pancho Villa llegó al lugar de la acción y vio lo que había hecho Rodolfo Fierro, supo que había presenciado algo extraordinario. No solo la valentía, que era común entre los revolucionarios, no solo la destreza militar, que también abundaba en sus filas. Había presenciado algo más raro y más valioso: la completa ausencia de miedo combinada con una eficiencia letal que bordeaba lo sobrenatural. «¿Cómo te llamas, muchacho?», le preguntó Villa a Rodolfo cuando éste se acercó a reportar el cumplimiento de la misión. «Rodolfo Fierro, mi general», respondió él con esa voz tranquila que nunca traicionaba emoción alguna. Villa lo miró a los ojos durante un largo momento. Después sonrió con esa sonrisa que había conquistado el corazón del pueblo mexicano. «Rodolfo Fierro», repitió saboreando el nombre. «A partir de hoy, tú eres mi hombre». Y así comenzó una de las asociaciones más legendarias y terribles de la historia mexicana. Villa, el líder carismático que podía inspirar a miles de hombres a seguirlo hasta la muerte. Fierro, el ejecutor silencioso que podía convertir las órdenes de Villa en realidad sin importar cuán sangrientas fueran. La batalla de Tierra Blanca terminó con una victoria aplastante para la División del Norte. Villa conquistó 4 locomotoras, 7 ametralladoras, un lote completo de rifles y armas pequeñas con 400,000 cartuchos de munición y decenas de caballos.
Murieron cerca de 1000 soldados federales y unos 300 villistas. Pero más importante que el botín de guerra fue el descubrimiento que Villa había hecho. Tenía en sus filas al hombre perfecto para las tareas que requieren manos firmes y conciencia tranquila. A partir de ese día, Rodolfo Fierro se convirtió en algo más que un soldado de la División del Norte. Se convirtió en el brazo ejecutor de Pancho Villa, el hombre al que el Centauro del Norte acudiría cuando necesitara que algo se hiciera sin preguntas y sin fallas. Villa lo ascendió al grado de general y lo incluyó en su escolta personal. Pero más que eso, lo convirtió en su solucionador de problemas. Cuando había que recaudar fondos para la revolución, Villa enviaba a Fierro. Cuando había que dar un escarmiento que fuera recordado, Villa enviaba a Fierro. Cuando había que eliminar a alguien que se había convertido en problema, Villa enviaba a Fierro. Y Fierro nunca decepcionó a su jefe. Fue Fierro quien se encargó de convencer a los hacendados adinerados del norte de que contribuyeran generosamente a la causa revolucionaria. Su método era simple y efectivo. Llegaba a la hacienda con un pequeño grupo de hombres armados, se presentaba cortésmente ante el hacendado, le explicaba las necesidades económicas de la División del Norte y esperaba la respuesta. Si la respuesta era generosa, Fierro se despedía cordialmente y se marchaba. Si la respuesta no era satisfactoria, Fierro explicaba con calma las consecuencias de la tacañería en tiempos de revolución. Y si aún así el hacendado se mostraba reacio a cooperar, Fierro procedía a demostrar prácticamente dichas consecuencias. En solo 2 semanas, Fierro logró que 15 personas que se habían rehusado a dar fondos para la causa revolucionaria reconsideraran su posición. Desafortunadamente para ellas, esa reconsideración llegó demasiado tarde. Los 15 murieron antes de poder cambiar de opinión, y sus herederos se apresuraron a hacer las contribuciones que los difuntos habían negado en vida. La fama de Fierro como recaudador de fondos se extendió rápidamente por todo el norte de México. Pronto, bastaba con que se mencionara su nombre para que los hacendados más reacios se mostraran repentinamente generosos con la causa villista. Fierro está en camino, se decían unos a otros, y las contribuciones llegaban antes que el propio general. Pero fue en el aspecto más siniestro de su trabajo donde Rodolfo Fierro realmente estableció su reputación. Fue en el arte de matar donde se convirtió en maestro indiscutible. Entre los múltiples asesinatos que cometió en nombre de la revolución, el de William Benton se convirtió en el más famoso, no por su brutalidad, que era común en los actos de Fierro, sino por las complicaciones internacionales que provocó. William Benton era un terrateniente inglés, dueño de la hacienda Santa Gertrudis, que había tenido la mala fortuna de proteger a integrantes de los colorados rurales y a partidarios huertistas en sus tierras. Cuando Villa se enteró de esto, decidió que el inglés había elegido el bando equivocado y ordenó la confiscación de la hacienda en nombre de la revolución. Benton, que era un hombre de carácter y no estaba acostumbrado a que le robaran sus propiedades sin pelear, decidió enfrentar personalmente a Villa. El 17 de febrero de 1914 irrumpió en la oficina de Villa en Ciudad Juárez para exigir la devolución de sus tierras. La discusión fue acalorada. Benton, indignado por lo que consideraba un robo descarado, alzó la voz y gesticuló violentamente. Villa, que no estaba acostumbrado a que le gritaran, especialmente extranjeros que protegían a sus enemigos, perdió rápidamente la paciencia. Según la versión que Villa contaría después, Benton intentó sacar una pistola durante la discusión. Los escoltas de Villa lo sometieron antes de que pudiera disparar, y un consejo de guerra improvisado lo declaró culpable de intento de asesinato. La sentencia fue muerte y la ejecución fue inmediata, pero otros relatos cuentan una historia diferente.
Según estos testimonios, Benton sí logró sacar su arma, pero fue reducido rápidamente y llevado al desierto, donde se le ordenó cavar su propia tumba. Y fue allí donde apareció Rodolfo Fierro. La versión más confiable de lo que pasó después dice que Fierro le preguntó al inglés si tenía algo que decir antes de morir. Benton, que era un hombre valiente hasta el final, respondió que solo tenía una cosa que decir, que Villa era un bandido y que México sería mejor sin él. Fierro escuchó estas palabras sin mostrar emoción alguna. Después tomó una pala y golpeó a Benton en la cabeza con ella. El inglés cayó al hoyo que había cavado, pero aún estaba vivo. Fierro ordenó que lo cubrieran de tierra sin verificar si había muerto. William Benton fue enterrado vivo en el desierto de Chihuahua. Su último aliento fue de tierra mexicana. La muerte de Benton causó un escándalo internacional. El gobierno británico exigió explicaciones. El gobierno estadounidense se involucró en las investigaciones y Villa se vio obligado a justificar un acto que había delegado completamente en Fierro. Pero para ese momento, Fierro ya se había convertido en demasiado valioso como para ser sacrificado por las presiones diplomáticas. Porque Villa había descubierto que Rodolfo Fierro poseía una cualidad que era invaluable en tiempos de revolución. Podía hacer lo que era necesario sin que lo necesario lo afectara emocionalmente. Y lo que era necesario, en la opinión de Villa, incluía actos que otros hombres no podrían soportar psicológicamente. Fue entonces cuando Villa le encomendó a Fierro la tarea que lo convertiría para siempre en el carnicero. La División del Norte había capturado a 300 soldados orozquistas durante una batalla victoriosa. Los orozquistas eran seguidores de Pascual Orozco, un general revolucionario que había cambiado de bando y ahora luchaba del lado del gobierno de Victoriano Huerta. Para Villa, esto los convertía en traidores dobles, traidores a la revolución original y traidores a su propia causa revolucionaria. Villa había decidido perdonar a los soldados federales capturados, que después de todo solo seguían órdenes de sus superiores. Pero los 300 orozquistas eran diferentes. Ellos habían elegido conscientemente traicionar a la revolución. Para ellos no habría perdón. «Pásalos por las armas», le ordenó Villa a Fierro. «Todos». Era una orden que cualquier otro general habría cumplido de manera rutinaria. 300 fusilamientos, aunque fueran muchos, no eran extraordinarios en el contexto de la guerra civil que desangraba a México. Pero Rodolfo Fierro no era cualquier general. Fierro era un artista de la muerte, y los artistas no se conforman con hacer las cosas de manera rutinaria. Fierro ordenó que construyeran un gran corral en las afueras del campamento. En uno de los extremos del corral, mandó levantar una pared de adobe de 3 metros de altura. Después hizo que trajeran a los 300 prisioneros desconcertados y los encerraran en el corral como ganado. Los prisioneros miraron la pared y no entendieron qué significaba. Algunos pensaron que sería el lugar donde los fusilarían. Otros imaginaron que sería donde los interrogarían. Ninguno sospechó la verdad. Fierro se subió a una plataforma improvisada donde todos pudieran verlo y escucharlo. Con su voz tranquila, que nunca revelaba emoción, les explicó las reglas del juego que había inventado para ellos. «Señores», dijo, «ustedes son traidores a la revolución. La sentencia es muerte. Pero soy un hombre justo, así que les voy a dar una oportunidad de salvarse. Van a correr de 10 en 10 desde aquí hasta esa pared. El que logre llegar a la pared y trepar por encima de ella se salva. Es así de simple». Los prisioneros se miraron unos a otros con una mezcla de esperanza y terror. La distancia hasta la pared no era imposible de cubrir. Algunos de ellos eran jóvenes y fuertes. Si corrían rápido, si tenían suerte, tal vez podrían salvarse. No sabían que Rodolfo Fierro había calculado exactamente la distancia.
La había medido no para darles una oportunidad real de escape, sino para maximizar su propio placer durante el ejercicio de tiro que estaba a punto de comenzar. Fierro bajó de la plataforma y se colocó en posición, con una pistola en cada mano. A su lado se pusieron 2 ayudantes con pistolas cargadas adicionales. «Si ustedes dejan de recargar», les advirtió a sus ayudantes, «los próximos en correr serán ustedes». Los ayudantes entendieron que no era una broma. «Muy bien», gritó Fierro a los prisioneros, «los primeros 10 salgan del corral». 10 hombres se separaron del grupo principal. Eran soldados jóvenes. La mayoría no mayor de 25 años. Tenían esposas, hijos, madres que los esperaban en sus pueblos. Tenían sueños, esperanzas, planes para después de la guerra. Tenían todo lo que tienen los hombres que no saben que están a punto de morir. «Cuando yo cuente hasta 3, corren», les dijo Fierro. 1, 2, 3. Los 10 hombres salieron corriendo hacia la pared con toda la desesperación de quienes saben que sus vidas dependen de la velocidad de sus piernas. Corrieron como nunca habían corrido, con el corazón bombeando adrenalina pura y los pulmones quemándose por la falta de aire. Fierro los dejó correr hasta que estuvieron a medio camino de la pared. Después comenzó a disparar. No era un fusilamiento, era una cacería. Fierro disparaba con la precisión de un tirador experto y la frialdad de una máquina. Cada bala encontraba su objetivo. Cada disparo derribaba a un hombre. Los ayudantes le pasaban pistolas cargadas tan pronto como vaciaba las que tenía en las manos, manteniendo un ritmo constante de muerte. Los 10 primeros murieron antes de acercarse siquiera a la pared. «¡Siguiente grupo!», gritó Fierro, como si fuera un instructor de ejercicios militares. Los siguientes 10 hombres salieron del corral sabiendo ya cuál sería su destino. Pero la esperanza es lo último que muere en el corazón humano. Tal vez ellos serían más rápidos, tal vez ellos tendrían más suerte, tal vez Fierro fallaría algunos tiros. Fierro no falló ningún tiro. Uno por uno, grupo por grupo, los 300 prisioneros orosquistas corrieron hacia la pared y murieron bajo la lluvia de balas de las pistolas de Rodolfo Fierro. Algunos gritaron al morir, otros corrieron en silencio, algunos trataron de cambiar de dirección para confundir la puntería de Fierro, otros corrieron en línea recta, apostando todo a la velocidad. No importó. Todos murieron. Fierro disparaba con un ritmo hipnótico, mecánico, implacable. Sus ayudantes recargaban las pistolas tan rápido como podían, sudando de nervios pero sin atreverse a fallar. Los últimos grupos de prisioneros miraban cómo morían los anteriores y sabían que no había esperanza, pero aún así corrían cuando llegaba su turno porque la alternativa era peor que una muerte rápida. El masacre duró 3 horas. 3 horas de disparos constantes, de gritos de agonía, de cuerpos que caían en el polvo del desierto. 3 horas durante las cuales Rodolfo Fierro se mantuvo concentrado como un cirujano realizando una operación delicada. Cuando el último prisionero cayó atravesado por las balas de Fierro, el silencio que siguió fue ensordecedor. 300 hombres yacían muertos en el espacio entre el corral y la pared. Sus sangres se mezclaban en la tierra seca, formando charcos que atraían a las moscas. Fierro guardó sus pistolas y se dirigió hacia su tienda para descansar. El ejercicio de tiro había sido satisfactorio, pero también agotador. Había disparado cientos de veces con precisión perfecta durante 3 horas consecutivas. Su mano derecha estaba adolorida por el retroceso de las pistolas, y su dedo índice estaba inflamado por apretar el gatillo tantas veces. Se echó en su catre y se quedó profundamente dormido, como un hombre que había completado un día honesto de trabajo. Fue despertado por la voz débil de alguien que le pedía agua.
Fierro abrió los ojos y vio a un orozquista que había logrado sobrevivir a las 3 horas de matanza. El hombre tenía varias heridas de bala, pero ninguna había sido fatal. Había logrado fingir su muerte y permanecer inmóvil entre los cadáveres hasta que Fierro se fue a dormir. Ahora, desangrándose pero vivo, suplicaba por un poco de agua. Fierro lo miró por un momento. Después se levantó del catre, tomó una de sus pistolas y remató al superviviente con un disparo en la cabeza. «No me gusta dejar trabajos a medias», murmuró y volvió a dormirse. La noticia del masacre de los 300 se extendió por todo México como fuego en pastizal seco. Los enemigos de Villa lo usaron como prueba de la brutalidad villista. Los partidarios de Villa lo justificaron como una medida necesaria en tiempos de guerra. Pero todos, enemigos y partidarios por igual, quedaron impresionados por la frialdad con que se había ejecutado. Y el nombre de Rodolfo Fierro se grabó para siempre en la memoria colectiva mexicana como sinónimo de crueldad calculada. Pero para Villa, el masacre de los 300 solo confirmó lo que ya sabía. Tenía en Fierro al ejecutor perfecto, un hombre capaz de hacer cualquier cosa que fuera necesaria sin que la necesidad lo perturbara psicológicamente. Y Villa necesitaría esa capacidad más de lo que imaginaba. Porque la revolución estaba a punto de entrar en su fase más sangrienta, y los enemigos de Villa no solo estaban en el campo de batalla, también estaban dentro de su propia organización. El primer traidor que Villa descubrió en sus filas fue alguien que jamás habría sospechado. Tomás Urbina, el hombre que había reclutado a Fierro para la revolución, el general mestizo tarahumara que había sido como un hermano para Villa, el compañero de armas que había estado con él desde los primeros días de la lucha. En julio de 1915 llegaron a Villa informes de que Urbina había recibido dinero del general constitucionalista Pablo González para rendirse en la batalla de Lébano. Los informes decían que Urbina había aceptado el soborno y había entregado deliberadamente la batalla a los enemigos de la revolución. Villa no quiso creer los informes al principio. Urbina era su compadre, su amigo de toda la vida, el hombre en quien más confiaba después de Fierro. Pero las evidencias eran demasiado sólidas para ser ignoradas. Urbina había traicionado a la División del Norte por dinero. Villa se debatía entre el dolor de la traición y la necesidad de hacer justicia. ¿Cómo podía fusilar a su propio compadre? ¿Cómo podía ordenar la muerte del hombre que había sido como un hermano para él? Fue entonces cuando consultó a Fierro. «¿Qué opinas tú?», le preguntó Villa a su general más confiable. Fierro miró a Villa con esos ojos claros que nunca mostraban duda. «General», dijo con su voz tranquila, «la traición es traición, compadre o no». Villa asintió lentamente. Sabía que Fierro tenía razón. En tiempos de guerra, la traición no podía ser perdonada sin importar quién fuera el traidor. Si perdonaba a Urbina solo por ser su amigo, otros generales podrían pensar que Villa era débil, que la amistad pesaba más que la lealtad a la causa. «Muy bien», dijo Villa finalmente, «pero que sea rápido». Fierro entendió la orden perfectamente. Villa, acompañado de Fierro y del general Pablo Seáñez, se dirigió a la casa de Urbina para pedirle explicaciones. Cuando llegaron, había una fiesta en la residencia de Urbina. La música, las risas y el alcohol creaban un ambiente festivo que contrastaba brutalmente con las intenciones de los visitantes. Villa entró a la fiesta fingiendo normalidad, pero Urbina inmediatamente supo que algo andaba mal. Conocía demasiado bien a Villa para no darse cuenta de que su sonrisa no llegaba a los ojos. Y cuando vio a Fierro detrás de Villa, con esa expresión impasible que siempre precedía a la violencia, Urbina supo que sus días estaban contados.
La conversación comenzó cordialmente, pero pronto se tornó tensa. Villa mencionó la batalla del Ébano, casualmente, como quien no quiere la cosa. Urbina trató de desviar el tema. Villa insistió con preguntas más específicas. Urbina comenzó a sudar nerviosamente. Fue entonces cuando estalló el tiroteo. Nunca se supo exactamente quién disparó primero. Tal vez fue uno de los escoltas de Villa que malinterpretó algún movimiento de los hombres de Urbina. Tal vez fue uno de los hombres de Urbina que se puso nervioso por la tensión del ambiente. El caso es que de repente la fiesta se convirtió en un campo de batalla. Las balas volaban por toda la casa. Los invitados gritaban y corrían buscando refugio. Los muebles se astillaban bajo el impacto de los proyectiles. En medio del caos, Urbina recibió un balazo en el brazo izquierdo que lo dejó sangrando abundantemente. Cuando terminó el tiroteo y el humo se despejó, Villa miró a Urbina herido y sintió una punzada de compasión por su viejo amigo. Todavía no estaba completamente seguro de que las acusaciones contra Urbina fueran ciertas. Tal vez había una explicación. Tal vez era posible resolver el problema sin llegar a extremos irreversibles. Villa permitió que Urbina saliera de la casa acompañado de Martín López para que le curaran la herida del brazo. Era un gesto de piedad, una última oportunidad para que su compadre demostrara su inocencia. Pero después Villa miró a Fierro, y Fierro entendió lo que Villa no se atrevía a decir en voz alta. «Vaya tras él», murmuró Villa, «y que sea definitivo». Fierro asintió y salió de la casa sin pronunciar palabra. Alcanzó el automóvil de Urbina a unos kilómetros de distancia. Urbina iba en el asiento trasero, sosteniéndose el brazo herido, mientras Martín López conducía. Cuando vieron a Fierro cabalgando hacia ellos, ambos supieron inmediatamente lo que significaba su presencia. «¡Deténganse!», gritó Fierro. Martín López frenó el automóvil. No tenía alternativa. Todos en la División del Norte sabían que desobedecer una orden de Fierro equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. «Bájese del carro, general Urbina», dijo Fierro con esa cortesía fría que siempre precedía a sus ejecuciones. Urbina bajó del automóvil lentamente. Sabía lo que venía, pero aún tenía esperanza de poder convencer a Fierro de que todo había sido un malentendido. «Rodolfo», le dijo Urbina, usando el nombre de pila con la familiaridad de quien había sido su primer jefe en la revolución, «yo te traje a la División del Norte. Tú me debes la oportunidad de estar donde estás». Fierro lo miró sin expresión. «Y por eso le voy a dar una muerte rápida, general. Es lo único que puedo hacer por usted». Urbina intentó defenderse. Trató de explicar, de justificar, de negar las acusaciones, pero Fierro ya no lo escuchaba. Fierro había recibido una orden de Villa y las órdenes de Villa se cumplían sin discusión. El disparo resonó en el silencio del desierto. Urbina cayó con un balazo en la nuca, muerto antes de tocar el suelo. «Entiérrenlo por aquí mismo», le dijo Fierro a Martín López, «y dígale al general Villa que la misión está cumplida». Fierro regresó a informar a Villa que Tomás Urbina ya no sería un problema para la División del Norte. Villa recibió la noticia con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la traición había sido castigada como correspondía. Tristeza porque había perdido a un amigo de toda la vida. Pero más que nada, Villa se sintió confirmado en su convicción de que Rodolfo Fierro era el hombre más valioso de su organización. Fierro había sido capaz de ejecutar a quien había sido su propio mentor en la revolución sin dudarlo un instante. Esa lealtad absoluta a Villa por encima de cualquier otra consideración era exactamente lo que Villa necesitaba en tiempos tan peligrosos. Y los tiempos eran cada vez más peligrosos. La revolución estaba devorando a sus propios hijos. Los antiguos aliados se convertían en enemigos mortales. Los ideales originales se perdían en el laberinto de ambiciones personales y venganzas de sangre.
Villa sabía que necesitaría a Fierro más que nunca en los meses que venían. Y Fierro nunca lo decepcionaría. Pero ni Villa ni Fierro sabían que el destino ya había comenzado a tejer el final de sus historias, y ese final estaba más cerca de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Durante los meses siguientes a la muerte de Urbina, la estrella de Villa comenzó a declinar. Las derrotas militares se sucedían una tras otra. Los antiguos aliados se pasaban al bando enemigo. Los recursos económicos se agotaban. La División del Norte, que una vez había sido la fuerza revolucionaria más temida de México, se convertía lentamente en una sombra de lo que había sido. Fierro permaneció leal a Villa durante toda esta decadencia. Cuando otros generales abandonaron la causa villista, Fierro se quedó. Cuando los soldados desertaban en masa, Fierro siguió combatiendo. Cuando parecía que todo estaba perdido, Fierro continuó ejecutando las órdenes de Villa con la misma frialdad y eficiencia de siempre. Pero ni siquiera Fierro podía detener el inevitable colapso de la División del Norte. La derrota definitiva llegó en Agua Prieta, donde Plutarco Elías Calles aniquiló lo que quedaba del ejército villista. Villa y Fierro escaparon con un puñado de hombres, pero ya no eran los líderes de una fuerza militar poderosa. Eran fugitivos. Fue durante esa retirada desesperada cuando llegó el final de Rodolfo Fierro. La noche del 13 de octubre de 1915, Villa y sus hombres se dirigían hacia Casas Grandes para reorganizarse y planear su siguiente movimiento. En el camino se encontraron con la Laguna de los Mormones, un cuerpo de agua de 5 metros de profundidad que se extendía como un espejo oscuro bajo la luz de la luna. Lo más sensato habría sido rodear la laguna. Tomaría más tiempo, pero sería infinitamente más seguro. Los hombres de Villa, exhaustos y desmoralizados por las derrotas recientes, habrían agradecido cualquier retraso que les permitiera descansar un poco más. Pero Rodolfo Fierro nunca había sido un hombre sensato. Fierro estaba borracho, como había estado la mayor parte del tiempo durante los últimos meses. El alcohol era su manera de lidiar con la realidad de que la causa por la que había matado a tantos hombres estaba perdiendo la guerra. Pero el alcohol, en lugar de calmarlo, lo hacía más temerario de lo que ya era naturalmente. Miró la laguna y vio un obstáculo que debía ser vencido directamente. Rodear la laguna era para cobardes. Él era Rodolfo Fierro, el carnicero de Pancho Villa, el hombre que había perseguido trenes a caballo y había matado a 300 hombres en una tarde. Una laguna no lo detendría. «Voy a cruzar», anunció. Sus hombres trataron de disuadirlo. «General», le dijeron, «la laguna es muy profunda. El agua está helada. Es peligroso intentarlo de noche». Fierro los miró con esos ojos claros que ahora brillaban con la locura del alcohol y la desesperación de la derrota. «Si otros pudieron», dijo, «¿cómo no he de poder yo?». Espoleó su caballo y se lanzó hacia las aguas oscuras. El caballo entró al agua valientemente, pero pronto se dio cuenta de que la laguna era más profunda de lo que parecía. El agua helada lo golpeó como un martillo, quitándole el aliento y entumeciendo sus músculos. El caballo luchó por mantenerse a flote, pero el peso de Fierro y el equipaje que llevaban era demasiado. Caballo y jinete se hundieron bajo la superficie. Fierro logró nadar de regreso a la orilla, tosiendo agua helada y maldiciendo en voz baja. Sus hombres corrieron hacia él para ayudarlo a salir del agua, pero él los rechazó con gestos violentos. «Tráiganme otro caballo», ordenó. «General», le suplicaron sus hombres, «por favor, rodeemos la laguna». No vale la pena arriesgar su vida por ahorrar unas horas. Pero Fierro ya no los escuchaba. En su mente embriagada, esa laguna se había convertido en el símbolo de todos los obstáculos que había vencido en su vida.
Si la laguna lo derrotaba, si la laguna lo obligaba a dar la vuelta como a cualquier hombre común, entonces tal vez todas sus victorias anteriores habían sido solo suerte. Rodolfo Fierro no podía aceptar eso. Le trajeron otro caballo y Fierro se montó de nuevo, chorreando agua helada, pero decidido a demostrar que ningún obstáculo natural podía vencerlo. Si otros pudieron, repitió, ¿cómo no he de poder yo? Y se lanzó nuevamente hacia la laguna. Esta vez llegó más lejos. El segundo caballo era más fuerte y Fierro había aprendido de su primer intento. Por un momento pareció que lograría cruzar. Sus hombres contuvieron la respiración, esperando ver a su general emerger triunfante del otro lado de la laguna. Pero a mitad de camino, algo salió mal. Algunos testigos dijeron después que el caballo se enredó con la vegetación del fondo de la laguna. Otros afirmaron que el animal se hundió por el peso del oro que Fierro llevaba consigo, oro que había liberado de sus dueños durante los años de revolución. Los más supersticiosos aseguraron que vieron varias manos espectrales jalando a Fierro hacia las profundidades de la laguna, las manos de todos los hombres que había matado, reclamando finalmente su venganza. La verdad probablemente fue más simple y más prosaica. Fierro era un hombre de 30 años que había abusado de su cuerpo durante años con alcohol y violencia. Su caballo estaba agotado por las marchas forzadas de las últimas semanas. El agua estaba helada y la laguna era más profunda de lo que parecía. En algún momento, la combinación de todos estos factores se volvió fatal. Fierro y su caballo desaparecieron bajo las aguas negras de la laguna de los Mormones. Esta vez no hubo regreso a la orilla. Esta vez no hubo segunda oportunidad. Los hombres de Fierro gritaron su nombre desde la orilla, esperando verlo emerger en cualquier momento con esa sonrisa fría que siempre mostraba después de vencer un obstáculo aparentemente imposible. Pero lo único que flotaba en la superficie de la laguna era su sombrero tejano, mecido por las ondas como una ofrenda funeraria. Cuando Pancho Villa se enteró de lo que había pasado, montó en cólera. No podía creer que Fierro, su hombre más valioso, su ejecutor más confiable, su general más leal, hubiera muerto ahogado en una laguna tratando de ahorrar unas pocas horas de viaje. ¡Idiota!, gritó Villa. ¡Idiota temerario! ¿Para qué me sirve un general muerto? Pero debajo de la ira, Villa sentía un dolor profundo. Fierro había sido más que su subordinado. Había sido su sombra, su conciencia oscura, la parte de sí mismo que podía hacer las cosas que Villa sabía que eran necesarias, pero no se atrevía a hacer personalmente. Sin Fierro, Villa se quedaba solo con sus remordimientos. Villa ordenó que rescataran el cuerpo de Fierro cueste lo que costara. No podía dejar que su general más leal permaneciera en el fondo de una laguna como cualquier borracho que hubiera muerto ahogado. La tarea de recuperar el cuerpo fue encomendada a José Genaro Kingo Nonaka, un japonés que servía como capitán del batallón de sanidad de la División del Norte. Nonaka era un hombre meticuloso y determinado, exactamente el tipo de persona que Villa necesitaba para una misión tan delicada. Durante 5 días, Nonaka y sus hombres trabajaron incansablemente para localizar el cuerpo de Fierro en las profundidades de la laguna. Usaron ganchos, redes, buzos improvisados, cualquier método que pudiera darles resultado. Villa esperaba impaciente, paseándose como una fiera enjaulada, gritándoles que se apuraran. Finalmente, el 5.º día, los hombres de Nonaka lograron sacar el cuerpo de Rodolfo Fierro del fondo de la laguna de los Mormones. Lo que emergió de las aguas era apenas reconocible como el hombre que había aterrorizado a México durante años. El agua y los peces habían hecho su obra. Pero aún así, Villa pudo identificar a su general por 2 cosas que permanecían intactas:
En una mano sostenía todavía las riendas de su caballo y en la otra empuñaba una de sus pistolas. Incluso muerto, Rodolfo Fierro no había soltado los dos símbolos de su poder, el control y la muerte. Villa miró el cadáver de su general más fiel y sintió que una época había terminado. Sin Fierro, la División del Norte había perdido no solo a un combatiente excepcional, sino también a su capacidad de inspirar terror en los enemigos. Fierro había sido la personificación del miedo que los adversarios de Villa sentían cuando escuchaban el nombre de la División del Norte. Algunos dijeron que Villa lloró al ver el cuerpo de Fierro. Otros afirmaron que montó en cólera y maldijo la temeridad de su general muerto. Probablemente sintió ambas cosas, porque Fierro había sido más que un subordinado para Villa. Había sido su alter ego, la parte de sí mismo que podía actuar sin remordimientos. Enterraron a Rodolfo Fierro en una tumba sin nombre en algún lugar del desierto de Chihuahua. No hubo ceremonia, no hubo discursos, no hubo honores militares. Villa tenía prisa por alejarse de la laguna que había matado a su general, y los hombres que quedaban estaban demasiado desmoralizados para ritual funerario alguno. Pero la muerte de Fierro marcó más que el final de una vida. Marcó el comienzo del fin de la División del Norte. Sin Fierro, Villa perdió su capacidad de imponer disciplina férrea en sus tropas. Sin Fierro, perdió su habilidad de resolver problemas mediante la eliminación directa de quienes los causaban. Sin Fierro, perdió el instrumento que le había permitido mantenerse en el poder durante los años más difíciles de la Revolución. Los generales más cercanos a Villa habían muerto o se habían pasado al bando enemigo. La gente que antes lo apoyaba ahora le temía por los excesos sanguinarios de su régimen. La presión del gobierno estadounidense por acabar con él se intensificaba cada día. Un año después de la muerte de Fierro, Villa se vio obligado a rendirse y retirarse a la vida privada, lejos de las armas y de la política. El Centauro del Norte, que una vez había sido el hombre más poderoso de México, terminó sus días como un hacendado próspero pero vigilado, siempre consciente de que sus antiguos enemigos podrían venir por él en cualquier momento. Y efectivamente vinieron. El 20 de julio de 1923, Pancho Villa fue asesinado en una emboscada en Parral, Chihuahua. Murió como había vivido, violentamente, rodeado de balas y de sangre. Cuando Villa murió, muy pocos recordaron a Rodolfo Fierro. El carnicero había sido deliberadamente borrado de la historia oficial de la Revolución. Su nombre no aparecía en los libros de texto, no había calles que llevaran su nombre, no había monumentos que honraran su memoria. México había decidido olvidar a Rodolfo Fierro, como si hubiera sido demasiado terrible para ser recordado, como si su existencia fuera una mancha en la épica revolucionaria que era mejor ignorar. Pero los que habían vivido la revolución no lo olvidaron. En las cantinas del norte de México, los viejos veteranos seguían contando historias sobre el general de ojos claros que podía matar a 300 hombres en una tarde sin mostrar el menor remordimiento. En los pueblos donde había operado, las madres asustaban a sus hijos desobedientes, diciéndoles que Fierro vendría por ellos si no se portaban bien. Y en la Laguna de los Mormones, que la gente rebautizó como Laguna de Fierro, los pescadores locales juraban que en las noches muy oscuras se podía escuchar el ruido de cascos de caballo corriendo bajo el agua, como si el fantasma de Fierro siguiera tratando de cruzar la laguna que lo había matado. Pero los fantasmas no pueden cambiar la historia, y la historia había decidido que Rodolfo Fierro era demasiado inconveniente para ser recordado. Luis Aguirre Benavides, quien fuera secretario de Villa, fue uno de los pocos que se atrevió a hablar públicamente sobre Fierro años después de su muerte. Cuando le preguntaron sobre hombres como Fierro en una entrevista, Aguirre Benavides dijo:
Era, sin embargo, sumamente útil en aquel medio siniestro en el que eran necesarios hombres valientes, decididos y sin ningún escrúpulo de conciencia para llevar adelante los designios, con frecuencia injustos o equivocados, del jefe de la revolución en Chihuahua. Esa utilidad de la que hablaba el exsecretario de Villa había costado la vida a decenas de personas, si no es que cientos, cuyos nombres se perdieron en las arenas del tiempo. Todas habían caído atravesadas por las balas de Fierro, con motivos o sin motivos, por una discusión, por una apuesta, por un capricho, por una borrachera. Cualquier problema, Fierro lo resolvía con una bala. Pero también es cierto que la lealtad que Fierro le profesó a Villa no tuvo precedentes. Siempre obediente y sumiso a su general, siempre temerario, siempre dispuesto a arriesgar su vida por la causa villista, siempre cuidando los pasos de Pancho Villa. Una actitud que podemos reconocerle, incluso admirar, pues estuvo a su lado en las batallas más decisivas de la División del Norte. Fierro fue uno de los dorados más implacables y permaneció hasta el final de su vida a las órdenes de su general. Pero también fue un hombre violento, cruel, desalmado. Muchos de los hechos sanguinarios que se le atribuyen no fueron inspirados u ordenados por Villa, sino que eran producto de su propia iniciativa. Fierro vivía el instante, el momento. Para él no existía el futuro. Incluso su muerte fue única en cierta forma poética, desapareciendo bajo las aguas como si fuera un sacrificio a los dioses de la guerra de la antigüedad, hundiéndose al fondo de la laguna rodeado de oro, su caballo y su pistola. Su temeridad y valentía lo hicieron pasar a la historia rodeado de una aureola de leyenda, una leyenda construida en torno a Pancho Villa. Pero esa misma leyenda, la del Centauro del Norte, tiene un lastre muy oscuro, y ese lastre tiene nombre y apellido: Rodolfo Fierro. Hoy, más de 100 años después de su muerte, seguimos debatiendo qué hacer con la memoria de hombres como Rodolfo Fierro. Era un producto inevitable de su época, un hombre forjado por las circunstancias extremas de la guerra civil. ¿O era simplemente un psicópata que encontró en la revolución la excusa perfecta para dar rienda suelta a sus instintos más oscuros? La respuesta probablemente está en algún punto intermedio. Fierro era un hombre profundamente dañado por las tragedias de su vida personal. La muerte de su esposa y su hija en el espacio de menos de un año lo había roto psicológicamente de una manera que nunca pudo reparar. Pero también es cierto que canalizó ese daño hacia la violencia de una manera que va más allá de lo que cualquier trauma personal puede justificar. Fierro se convirtió en un instrumento de muerte porque eligió convertirse en eso. Había otros hombres en la revolución que habían sufrido pérdidas similares y no se convirtieron en asesinos sistemáticos. Había otros que luchaban por ideales de justicia y libertad sin perder su humanidad en el proceso. Pero Fierro eligió el camino más oscuro. Eligió usar su dolor como combustible para la crueldad. Eligió convertir su pérdida personal en pérdida ajena. Y al final, esa elección lo destruyó. Porque un hombre que vive solo para causar muerte, eventualmente encontrará su propia muerte de la manera más inesperada. Fierro, que había sobrevivido a cientos de batallas, que había enfrentado ejércitos enteros sin mostrar miedo, que había burlado la muerte tantas veces que parecía inmortal, murió ahogado en una laguna tratando de demostrar que ningún obstáculo podía detenerlo. La ironía es perfecta y terrible. El hombre que había enviado a tantos otros a la muerte prematura murió él mismo prematuramente, no por las balas de sus enemigos, sino por su propia arrogancia, su propia incapacidad de aceptar límites, su propia negativa a reconocer que incluso él era mortal. Y tal vez esa sea la lección más importante de la historia de Rodolfo Fierro.
que la violencia extrema, por más efectiva que pueda ser en el corto plazo, eventualmente se devora a sí misma. Que los hombres que viven por la espada, tarde o temprano, encuentran su propia espada. Que el carnicero, al final, termina siendo carne. La laguna de Fierro sigue ahí, en el desierto de Chihuahua, con sus aguas oscuras reflejando el cielo infinito del norte de México. Los pescadores locales ya no hablan de fantasmas ni de ruidos de cascos bajo el agua. Las nuevas generaciones han olvidado quién fue Rodolfo Fierro y por qué la laguna lleva su nombre. Pero la laguna recuerda. Y las aguas guardan secretos que nunca revelarán. En el fondo de esa laguna, junto con los huesos de Rodolfo Fierro, yacen también los restos de una época que México ha preferido olvidar. Una época en la que los ideales más nobles convivían con la brutalidad más extrema. Una época en la que hombres como Fierro eran simultáneamente necesarios y abominables. Porque esa es la verdad incómoda sobre Rodolfo Fierro. Fue exactamente lo que su época necesitaba y exactamente lo que su época no podía permitirse tener. Fue el hombre perfecto para la revolución y el hombre que la revolución nunca debería haber creado. Fue un héroe para quienes necesitaban sus servicios y un monstruo para quienes los recibieron. Fue un hijo leal de México y la pesadilla de México hecha realidad. Fue todas estas cosas al mismo tiempo, y tal vez por eso México ha preferido olvidarlo. Porque recordar a Rodolfo Fierro significa recordar que todos llevamos dentro la capacidad de ser tanto ángeles como demonios, dependiendo de las circunstancias que nos toque vivir. Y esa es una verdad demasiado incómoda para cualquier nación que quiera dormir tranquila por las noches. Esta ha sido la historia completa de Rodolfo Fierro, el carnicero de Pancho Villa. Un hombre que nació en el abandono, creció en el amor, conoció la felicidad perfecta, sufrió la pérdida absoluta y canalizó todo ese dolor hacia una carrera de violencia que lo convirtió simultáneamente en leyenda y en pesadilla. Un hombre que amó profundamente, odió intensamente, mató sistemáticamente y murió absurdamente. Un hombre que fue todo lo que un ser humano puede ser, para bien y para mal. Un hombre que fue, al final, demasiado humano para ser recordado sin dolor y demasiado terrible para ser olvidado sin consecuencias. Esta fue su historia, y ahora ustedes la conocen completa. En el norte de México, las leyendas de Fierro pasan de boca en boca. ¿Cuál era tu imagen de El Carnicero? Escríbelo en los comentarios, da like si te importa preservar estos relatos y únete a nuestra comunidad suscribiéndote a Legendarios del Norte. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.